Destruyendo el reino de las tinieblas, demoniología y liberación por el pastor David Gómez Sánchez. En esta primera parte, primer video, vamos a ver lo que es los dos primeros capítulos, qué es la liberación y pasos para ministrar liberación. Pero antes vamos a orar. Amado Padre, hoy vinimos delante de ti y te damos gracias por esta nueva herramienta que nos das para instruirnos. Hoy antes de leer nos cubrimos con la poderosa sangre de Jesús y anulamos toda retaliación en mi contra y en contra de cualquier persona que pueda estar leyendo o escuchando, Señor, este audiolibro. Hoy nos cubrimos con la sangre de Jesús, anulamos toda retaliación, Señor, y creemos que esto sea instrumento para crecer, para llenarnos de más autoridad, de mayor conocimiento, Padre amado, y para frustrar los planes de tiniebla. En el nombre de Jesús oramos y nos brindamos. Amén. Los cristianos estamos en medio de una guerra espiritual que se libra en todas partes. Las batallas a enfrentar son muchas, pero dependiendo de Dios en oración e intimidad con Él, nos asegura la victoria. Podemos leer 1 Pedro 5:8 y Santiago 4:7. Como cristianos, sabemos que el Señor Jesús vino con un propósito. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, por cuanto me ha ungido Jehová. Me ha enviado a predicar las buenas noticias a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro. Isaías 61:1-2. Sabemos que para ello Jesús usaba su autoridad para someter a Satanás y sus demonios, y esa misma autoridad fue la que le dio a sus apóstoles y luego a su iglesia. Por ser parte de su iglesia, desde el momento en que usted cree en Cristo y se convierte a Él, usted pasa a ser objetivo militar del diablo. Por eso es necesario conocer quién es nuestro enemigo espiritual y cómo opera. Los demonios son seres espirituales sin forma física, sus espíritus malignos que se oponen a Dios y su obra. Ellos fueron creados posiblemente antes que el mundo fuera, y así como Satanás, se alejaron de Dios en rebeldía. Sus objetivos son tentar, engañar, acusar, condenar, oprimir, deprimir, ensuciar, destruir, robar, matar, mentir, hacer dudar, etc. Algunos piensan que Apocalipsis 12:4 es una referencia a la tercera parte de los ángeles caídos, los cuales se convirtieron en demonios. La lucha que tenemos para librar a las almas de las garras del enemigo es lo que conocemos como guerra espiritual, a través de la liberación. Desde el mundo espiritual se impacta el mundo material y desde el mundo material se impacta el mundo espiritual. Lea Mateo 16:19. ¿Qué es la liberación? Es un proceso en el cual, bajo la unción del Espíritu Santo, se descubren las causas que le dan, entre comillas, permiso al enemigo de permanecer en una vida, y son cancelados todos esos permisos, de tal manera que los demonios son expulsados. Muchas de las consecuencias de tener demonios se manifiestan en la salud de las personas, en su apariencia física o en su equilibrio mental. Un gran porcentaje son atormentados en su salud corporal. Jesús dijo, abro comillas, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cierro comillas, Juan 10:10. Abro comillas. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cierro comillas. Primera de Juan 3:8. En Isaías 58, del 6 al 8, leemos, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, en cuanto veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano?
Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Cierro comillas. Jesucristo vino a complementar la promesa de Dios, rescatar al hombre del yugo de Satanás, vino a deshacer las obras del diablo. La iglesia entonces tiene una gran promesa. Su poder es concedido a los creyentes. Lucas 10:19, abro comillas. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Cierro comillas. No confundamos liberación con exorcismo. No debemos confundir el exorcismo con la liberación. El exorcismo es un rito de origen espiritualista practicado por los partidarios de las ciencias ocultas, quienes por medio de conjuros, invocaciones, fórmulas mágicas, saumerios, baños, brebajes, etc., intentan echar fuera demonios. Las famosas limpias, barridas o despojos que ellos frecuentemente hacen son un tipo de exorcismo. En Lucas 10, del 17 al 19, dice que mientras los 70 discípulos de Jesús andaban por lugares remotos, sanando enfermos y liberando endemoniados, él vio en visión a Satanás caer como un rayo del cielo. Aunque este texto da evidencia de que en tiempos prehistóricos Satanás había sido arrojado del cielo, es evidente, según el contexto que Jesucristo se refería, al efecto que el ministerio de los 70 había tenido aún en las esferas celestes. La verdad es que los principados y potestades sobre las áreas que los discípulos visitaron fueron conmovidos a medida que ellos ministraban a las personas oprimidas por el diablo. Satanás había sido destituido de su lugar de predominio y el reino de Dios se había manifestado con inusitado poder. Aún los discípulos se asombraron y regocijaron de todos los resultados tan inesperados que habían obtenido. Lucas 10:17. Esto demuestra el papel tan importante que juega la liberación en la conducción y conclusión de la guerra espiritual. Pero así como Satanás ha usado la división como una de las tácticas favoritas para desprestigiar y destruir a la iglesia de Jesucristo, nosotros también, por medio de la liberación, podemos provocar división en el reino de las tinieblas, poniendo a los demonios unos contra otros hasta que se destruyan mutuamente. Existen ejemplos numerosos en el Antiguo Testamento donde por intervención divina los enemigos de Israel fueron divididos hasta aniquilarse. Leer Jueces 7:22, 1 Samuel 14:20, 2 de Crónicas 20:23. Y nosotros también, usando nuestra autoridad en Cristo, podemos obligar a los demonios a destruir sus propias obras y sus centros de operación. Liberando a los cautivos. Cuando hablamos de liberación, debemos entender que es una experiencia espiritual y corporal, tanto como la salvación y el bautismo en el Espíritu Santo hablando en lenguas. En muchas iglesias existen ministerios realizando liberaciones de manera diferentes. Algunos ponen las manos sobre las personas, otros esperan manifestaciones violentas, mientras que ciertos pacientes solo se sientan en silencio y no muestran manifestación alguna, pero los demonios salen. Tal vez hay métodos poco ortodoxos para expulsarlos, pero la única evidencia real de que usted ha recibido liberación es que su vida cambia. Aquellas cosas, demonios, que le controlaban, atormentaban u hostigaban, ya no están más en usted. Esa libertad que hace que usted tenga hábitos sanos de vida y que rechace el pecado de forma vehemente. Muchos piensan que la liberación espiritual es algo que hace el Espíritu Santo en oración, pero la Biblia nos enseña que el Señor Jesús se enfrentaba a ellos y los echaba fuera. Un cristiano nuevo que sepa actuar en la autoridad de Jesús puede derrotar al demonio y disfrutar en realidad de esa autoridad que le pertenece a través de Cristo Jesús.
Como iglesia debemos ministrar liberación. ¿Por qué? Por 3 razones. La primera es un cumplimiento de la palabra de Dios. Lo dice en Mateo 12:28 y Lucas 11:20. Segunda razón es para la destrucción del reino de Satanás. Léase Mateo 12 del 22 al 30. Y en tercer lugar es la continuidad del ministerio de Cristo dado a la iglesia. Léase Isaías 61 del 1 al 5, Juan 4 del 16 al 18, el 14:12 o Hechos 1:1. Entonces, estos 3 aspectos son: es un cumplimiento de la palabra de Dios, es para la destrucción del reino de Satanás y es la continuidad del misterio de Cristo dado a la iglesia. ¿Qué pasa si un creyente no es libre? La idea es que los creyentes han nacido de nuevo y no deben estar oprimidos por Satanás, pero la realidad es que son muchos los que se hallan sin plenitud en el reino de Dios. Esa opresión maligna nos mueve a pecar, negar la palabra de Dios, sentirnos espiritualmente muertos y estar atados a cosas pecaminosas, de tal manera que no podemos movernos libremente, ni mucho menos experimentar el gozo del Señor. La opresión demoníaca puede ser experimentada de formas diferentes. Primero, dolencias físicas, tales como insomnio, pesadillas constantes, fuerte ansiedad, automutilación, adicciones y enfermedades físicas. Segunda forma, muerte espiritual, que incluye apatía e ira hacia Dios, interés en sistemas religiosos falsos, murmuración y desprecio a la iglesia. Tercer forma, trastornos emocionales tales como constantes explosiones de ira, altibajo en niveles emocionales, constante autojustificación, temor, desesperanza, fijaciones anormales, etc. Cuarta forma, dificultades económicas como presiones financieras constantes e inusuales. Algunas veces muchas cosas salen mal al mismo tiempo y esto nos causa esfuerzos financieros. Como creyentes debemos saber cuándo el enemigo está atacando y saber qué hacer. Segundo capítulo. Pasos para ministrar la liberación. Creer y conocer su autoridad. Marcos 16 al 17. Y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. Parece extraño, pero debemos saber que un cristiano puede tener demonios. En efecto, que usted nació de nuevo, lleno del Espíritu Santo, que habla en lenguas, que ama y adora a Jesús, puede y tiene demonios. Jesús dijo que la liberación era el pan de sus hijos. Mateo 15:26 y Marcos 7:27. Si en usted hay demonios, pero usted no cree que tenga demonios, y alguien trata de echar demonios fuera de usted, entonces dichos demonios no tienen que irse. Usted les está dando el permiso para quedarse. Es por ello que usted debe humillarse y decir: bueno, reconozco que tengo demonios, quiero que los echen fuera de mi vida. ¿Esto es posible? Cuando usted nace de nuevo como cristiano, Jesús viene a habitar en su espíritu. Usted es un ser trino, espíritu, alma y cuerpo, según 1 Tesalonicenses 5:23. Pero veamos entonces, primero, su cuerpo. ¿Usted o alguien de su familia tiene cáncer? Eso es un demonio. Y si sufren de presión alta, problemas del corazón, etc., todos ellos son espíritus que quieren gobernar su cuerpo. Segundo, su alma. Su alma está compuesta de mente, voluntad, emociones. ¿Es usted de mal genio? ¿Es usted de mal genio? ¿Quiere cualquier cosa que lo saca de sus cabales? ¿Tiene dificultad en salir de un vicio, de una adicción? ¿Tiene problemas con malos pensamientos? ¿Está deprimido? ¿No puede dejar de mentir? Eso es producto de espíritus inmundos. Tercero, su espíritu.
Los demonios tienen acorralado a su espíritu y usted tiene dificultades para servir al Señor Jesús de modo en que la Biblia nos enseña. ¿Le da jartera que corrijan lo que hace mal? Todo esto sucede en muchos cristianos. Recuerde que el objetivo de ellos es traer tantas personas como sea posible a rebelarse contra Dios y a ser condenados en el infierno. Hallamos que nuestros cuerpos y mentes están enfermos a tal punto que no conseguimos servir a Dios de la manera correcta por más que lo intentamos. Son los demonios los causantes de todo eso. En el capítulo 7 de Marcos, comenzando en el versículo 21, Jesús dijo, abro comillas, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas esas maldades dentro salen y contaminan al hombre. Cierro comillas. Todos estos son nombres de demonios. Sabiendo que Jesús dijo esto, y si usted se examina y encuentra estas cosas en su vida, ¿no siente usted el deseo de echar fuera toda obra maligna de su interior? La única manera de hacerlo es mediante la liberación. Su autoridad. Lucas 10:19 dice, He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os hará, y nada os dañará. También dijo en 2 Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. En Efesios 6, él dijo que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. También se nos instruye revestirnos de toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. El enemigo le va a poner prueba para saber si usted está en serio o si solo está jugando a la guerra. Por tanto, sumérjase en la palabra de Dios y conozca su autoridad en el nombre de Jesús. El miedo es el arma número 1 que Satanás usa. El miedo es el arma número 1 que Satanás usa. Pero Jesús dijo, abro comillas, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cierro comillas, 2 Timoteo 1:7. Recuerde, Satanás no está jugando. Veamos entonces los pasos. Primero, perdón. Mateo 6:12. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos. Echa fuera de nosotros y expulsa ese resentimiento a nuestros deudores. Cierro comillas. Mateo 6 del 14 al 15 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Muchos llegan a las iglesias con la emoción de poder pelear con los demonios, pero cuando llegan a este paso no pueden continuar porque se sienten incapaces de perdonar. Jesús dijo que si no perdonamos a la gente que nos ha herido, tampoco recibiremos perdón divino. Este es un asunto muy serio. Quiero que se me perdone, y si esa persona que me ha herido va a prevenir o a impedir el perdón de Dios, entonces tengo que perdonarla de inmediato. Si usted no perdona a la gente que le ha herido, entonces no podrá ser libre. Los demonios operan con derecho legal y la falta de perdón les permite que se queden en nosotros. Incluso la amargura y la falta de perdón causan enfermedades como cáncer, artritis y otras. Si usted tiene dificultad para perdonarlos con certeza,
usted tiene demonios. Usted puede decir: Padre, en el nombre de Jesús, mi voluntad es de perdonar a fulano, a fulana o a sultán. Amén. Usted no tiene que sentir algo agradable en su pecho para saber que es momento de perdonar a estas personas. Usted solo tiene que perdonar por obediencia al Señor Jesús y empleando la decisión de su propia voluntad. El Señor Jesús se encarga del resto. Mateo 18 del 32 al 35. Entonces, llamándole su Señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda que te perdoné, ¿por qué me rogaste? ¿No debías tú también tener misericordia con tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. La falta de perdón acarrea tormento. Las Escrituras nos enseñan que Dios permite que los demonios, verdugos, nos atormenten si no perdonamos. Una oración modelo es la siguiente: Padre, en el nombre de Jesús, perdono a mi madre, padre, hermanos, hermanas, hijos, tíos, tías, abuelos, profesores, compañeros, amigos, vecinos, jefes, ex esposos y cualquier otra persona que me haya herido y ofendido. Amén. Si algún nombre viene a la mente, pronúncielo. Por ejemplo, padrastro o el predicador o cualquiera de la iglesia o iglesias a las cuales usted haya asistido. Segundo, iniquidades. Transmisión de demonios entre generaciones. Iniquidad es la conducta repetitiva de pecado que se manifiesta en nuestra forma de ser y pasa de una generación a otra. Lo que nos impulsa a hacer lo que no queremos hacer, que nos inclinemos o cedamos ante su naturaleza mortal. Es una semilla destructora que pasa de una generación a otra, arraigándose cada vez más hasta se vuelve un pecado común escrito en nuestros corazones. La transmisión generacional de demonios y las maldiciones tienen relación. La idea básica de esta doctrina es que los demonios pueden ser transmitidos en una familia de padres a hijos sucesivamente, debido a maldiciones, pecado o a la participación de los padres en la hechicería y las prácticas ocultistas. La palabra de Dios dice que ninguna maldición viene sin causa. Todo lo que nos sucede en nuestra vida como cristianos, como hijos de Dios, es producto de un causa-efecto. Muchas veces no sabemos por qué nos suceden las cosas que nos suceden. Oramos, ofrendamos, confesamos y la situación no cambia. Estas situaciones pueden ser consecuencia de las iniquidades, son maldiciones. La tendencia a mentir, a la ira y enojo desmedidos, a los pecados sexuales, al robo, a la avaricia, a la altivez, el orgullo, la idolatría, etc. Tal vez son pecados que solo usted sabe y que aún se avergüenza que siendo cristiano tenga esas inclinaciones. Son las iniquidades manifestándose en su vida. Pero es importante reconocerlas, confesarlas y pedirle a Dios que nos libre, ya que sus consecuencias son graves, no solo para usted, sino para sus generaciones futuras. Es así como vemos que el Señor es alcohólico, que es alcohólico, tuvo un padre alcohólico y su hijo es alcohólico. La madre soltera fue producto de una relación ilegítima y su hija también tendrá hijos ilegítimos. Esta es la iniquidad. La iniquidad que pasa de una generación a otra, produciendo una inclinación al pecado que ya es parte de la familia. Estos problemas se dan por espíritus generacionales que penetran en la vida de las personas por medio de la dedicación
o la maldición de un antepasado. Una persona, aún sin saberlo, puede enfrentar problemas espirituales por haber tenido un ancestro idólatra. Miremos lo que dice Éxodo 20:5. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visto de maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos, a los que me aborrecen. Dios lo considera maldad. Levítico 26, del 40 al 42, dice, abro comillas, y si confesaran su iniquidad y la iniquidad de sus padres, por su prevaricación con que predicaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición, yo también habré nadado en contra de ellos, y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos, y entonces se humillará su corazón incircunciso, y reconocerán su pecado. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, y asimismo de mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham me acordaré, y haré memoria de la tierra. Cierro comillas. Éxodo 34:7 dice, abro comillas, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta llegar a la tercera y cuarta generación. Cierro comillas. Para romper con el poder demoníaco sobre las generaciones, leamos Nehemías 1, del 4 al 9 y el 14-20. La palabra de Dios ordena confesar las iniquidades de nuestros antepasados. El Señor dice que las iniquidades de nuestros antepasados pasan hasta la tercera y cuarta generación. Eso significa casi 2 siglos. ¿Sabe usted qué hicieron nuestros antepasados hace 2 siglos? Como no lo sabemos, lo más cuerdo es confesar las iniquidades de ellos, así como las nuestras. Si el alcoholismo es un problema en su familia, entonces existe iniquidad en sus antepasados. Igualmente, si existen enfermedades del corazón, algún tipo de cáncer, enfermedad mental, adulterio, algún tipo de criminalidad, etc., en su familia, con certeza existe una línea de iniquidad. Haga la siguiente oración para romper esas cadenas, derechos legales, que el enemigo tiene en usted y su familia. Padre, en el nombre de Jesús confieso, me arrepiento y pido perdón en nombre de mis antepasados hasta 10 generaciones por la iniquidad de, y ahí mencionas el nombre de la iniquidad. Amén. Como se dijo anteriormente, las iniquidades son derechos legales que los demonios tienen para quedarse en nosotros. Si no confesamos esas iniquidades, los demonios no van a salir de nuestras vidas. Tercero, maldiciones. Gálatas 3:13, abro comillas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque Cristo está maldito, porque escrito está, maldito todo el que es colgado, o sea, crucificado, en un madero. Las maldiciones e iniquidades van mano a mano. Después de arrepentirse y confesar las iniquidades, usted está listo para quebrar las maldiciones de esas iniquidades que trajeron consigo. La enseñanza de la guerra espiritual sobre las maldiciones está muy ligada a los problemas generacionales o hereditarios, así como a los espíritus territoriales. Según la enseñanza del movimiento de guerra espiritual, las maldiciones son declaraciones verbales que liberan energía espiritual destructiva hacia la persona o el objeto. A la mayoría de nosotros se nos enseñó que cuando aceptamos a Jesús, todas las maldiciones salieron automáticamente de nosotros. Este concepto es erróneo. Esa es una mentira del diablo.
Es verdad que todos podemos recibir la salvación porque es un presente del Señor, pero hay que tomar pose de la salvación para que se haga realidad. No todos al recibir a Jesús quedaron instantáneamente sanos y libres de toda influencia maligna. Algunos sí, porque Dios opera milagros según su perfecta voluntad. Pero ese milagro de sanidad muchos no lo reciben al momento de aceptar a Jesús. Sin embargo, si esas personas toman pose de las promesas de la palabra de Dios, entonces su sanidad se hace realidad. Igualmente ocurre con las maldiciones. Estas maldiciones pueden venir de 4 fuentes: Dios, los siervos de Dios, el mundo espiritual y las personas que sirven al diablo. En el Antiguo Testamento, maldecir era un concepto de poder destinado a liberar una fuerza espiritual negativa contra el objeto, la persona o el lugar. Esto es cierto incluso cuando Dios maldice. Maldición tiene que ver entonces con el poder de las palabras pronunciadas por una persona hacia otra o hacia algo y su efecto sobre ella. El concepto opuesto a las maldiciones, es decir, las bendiciones, obra de la misma manera. Tanto lo uno como lo otro ejerce poder efectivo para bien o para mal. Aún así, pueden presentarse ciertas condiciones previstas para que las maldiciones tengan efecto sobre la vida de las personas. Proverbios 26:12. Una maldición solo afectará a una persona si existe una causa interna que la justifique, como un pecado o una posesión demoníaca. Esto nos llama de nuevo a reconocer que estamos en guerra. Debemos aprender a movilizar a los creyentes para la oración de combate a fin de romper esas maldiciones demoníacas. Por ejemplo, los capítulos 27 y 28 de Deuteronomio se conocen como los capítulos de bendiciones y maldiciones. Estudie estos capítulos y quiebre las maldiciones y desate las bendiciones en su vida. Algunas maldiciones que usted necesita romper son brujería, ilegitimidad, Deuteronomio 23, idolatría, pobreza, enfermedad, muerte, etc. Desde luego, esta lista puede ser más larga. A medida que usted aprenda más sobre la liberación, el Señor le mostrará las maldiciones que necesitan romperse en su vida y en la de su familia. Visto que usted ya ha perdonado a todos los que le ofendieron y ha confesado sus pecados e iniquidades, así como los pecados e iniquidades de sus antepasados, las maldiciones ya se pueden romper. Entonces repita lo siguiente: en el nombre de Jesús rompo la maldición de... y ahí mencione la maldición que tiene. 4. Expulsión de demonios. Marcos 9 del 24 al 26. Abro comillas. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió. Si ya ha confesado los pecados y quebrado las maldiciones, usted ha quitado a los demonios su derecho legal y entonces está listo para echarlos fuera. Como recordará, cada ministerio obra de manera diferente en la liberación, pero la única manera de saber que usted ha recibido liberación es el cambio de su vida que se manifiesta después de ella. Usted puede destruir todo a su alrededor y todavía tener consigo el demonio de destrucción al final de la jornada. A veces, el paciente se queda en una silla muy quieto, sin pronunciar una palabra, y al día siguiente ya no dice palabrotas, si se enoja o maldice a la gente. Esa es una evidencia de que ha sido liberado.
De cualquier modo, queremos compartir algunos tipos de manifestaciones cuando los demonios son expulsados. Por ejemplo, a través del aliento. El Espíritu Santo entra como aliento de vida y los demonios se mofan de él y luego salen a través del aliento de las personas. A veces las personas tosen, bostezan, gritan, otros incluso vomitan, mientras que otros solo se sientan en silencio. No se concentre en las manifestaciones, dedíquese solo a echar fuera a los demonios. El único y principal objetivo es expulsar a los demonios. En ciertos casos, la persona puede necesitar liberación por el mismo problema más de una vez. Los demonios son como la cebolla. Usted saca una capa y todavía le queda la cebolla. Y luego otra más, etc. Nuestra opinión es que dependiendo de cuán enraizados estén algunos demonios, a veces vienen con una familia completa de demonios, quizás sea necesario realizar liberación en varias sesiones. Por ejemplo, la familia de rebelión, los demonios de ira, mal genio, odio, violencia, homicidio, amargura, egoísmo y falta de perdón pertenecen a esta familia. Para expulsar a estos demonios, diga: en el nombre de Jesús, a ti, demonio de rebelión, te ordeno que me dejes y salgas de mí ahora mismo, en el nombre de Jesús. Luego, inhale y después exhale para expulsar a los demonios. Esto se llama autoliberación. Si usted escucha la palabra no en su mente, entonces el demonio está diciendo no. Repita el procedimiento hasta tener la certeza de haberlo expulsado. A veces le ponen a usted la prueba para ver si usted conoce su autoridad. No se desanime ni cuelgue los guantes. Luche. Usted puede esperar unos minutos e intentarlo de nuevo. Después continúe con los demonios de ira, mal genio, etc. Ore pidiendo discernimiento al Señor. Este don es imprescindible en el ministerio de liberación. Asimismo, encuentre un grupo de creyentes genuinos que concuerden con el ministerio de liberación de la manera en que Jesús quiera que sea.